Esta noche tenemos el tema secuestro o retención, límites y alcances de la comunidad, la justicia comunal. En el panel tenemos al doctor Wilson Amayeye Sánchez, a la doctora Rina Arana García y al doctor César Bazán Seminario. Bien, les damos la bienvenida y me gustaría leer las hojas de vida de cada uno. Tengo acá el de la doctora Rina. La doctora Rina Arana García es abogada por la Universidad San Antonio Abad del Cusco, con maestría en Derecho Penal por la Universidad Néstor Cáceres de Puno y doctorado en la misma casa de estudios. Actualmente se desempeña como fiscal provincial penal de Quispicanchi, Cusco. Es traductora e intérprete oficial de la lengua quechua, certificada por el Ministerio de Cultura, coordinadora del CAIM del Distrito Fiscal del Cusco durante los años 2015 a 2018 y secretaria de Fiscales Interculturales del Distrito Fiscal de Cusco durante los años 2019 y 2020. Vamos a dejar en uso la palabra a la doctora Rina. Tenemos, doctora, 10 minutos. Bienvenida, doctora. Muy amable, doctores, y a toda la comunidad del Cerejus, muy buenas noches. En esta ocasión vamos a tocar un tema muy importante que nos tiene ocupados prácticamente casi a todo el país. Y más que teoría, yo les voy mi intervención va a ser con una persona que emerge de una comunidad quechua-hablante natural de la provincia de Quispicanchi, donde laboro como fiscal provincial penal, y también por los trabajos que se ha venido realizando desde el año 2015 y conocedora de cerca acerca a las rondas campesinas, a las comunidades que vienen administrando justicia. De repente un poquito haciendo memoria de todo lo que se ha venido avanzando y conociendo la realidad de las comunidades, sobre todo quechua-hablantes de toda la región del Cusco. Empezamos en el Cusco con una mesa central de coordinación organizada por el Poder Judicial, la Corte Superior de Justicia del Cusco, en la cual participamos todas las instituciones que administramos justicia ordinaria, el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia, la Policía Nacional del Perú, y sobre todo las universidades, la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, la Universidad Andina, que estamos trabajando para poder implementar en la currícula este tema de justicia intercultural, porque no es, si bien es cierto que estamos tocando y recién está saliendo a la luz estos temas, no podemos negar que antes de que la justicia ordinaria se instaurara en nuestros pueblos, sabemos que siempre, desde los ancestros, desde los incas, siempre han administrado justicia conforme a sus usos y costumbres. Creo que eso vamos a tocar un tema para partir, y sobre todo también el artículo 149, que la facultad que se da de administrar justicia no es a las rondas campesinas independientes, sino a las rondas campesinas que emergen, que surgen de las comunidades, que conforme al Acuerdo Plenario 1 del 2009, tiene que reunir determinadas características, sobre todo las costumbres que se vienen practicando desde sus ancestros, aquellas que han sido transmitidas oralmente de generación en generación, un grupo humano que pertenezca a un determinado territorio. Ese tema, sobre todo, imagino que vamos a tener que tocar esta noche, y la famosa facultad dentro de la administración de justicia, que es la facultad coercitiva, porque sin esa facultad ninguna administración de justicia sería óptima, sería efectiva. Bueno, de ahí vamos a tener que tocar los excesos, porque tanto en la administración de justicia ordinaria como en la administración de justicia especial, somos los humanos los que venimos administrando justicia. Seguramente desde el punto de vista de las comunidades nos van a criticar muchos, más que excesos, de repente falencias,
el hecho de que la justicia ordinaria no sea pronta, efectiva, oportuna y eficaz, sobre todo para poder resocializar al delincuente. Y nosotros igualmente vamos a tener algunas críticas hacia ellos. Son humanos y pueden cometer excesos definitivamente por desconocimiento y porque de repente el Estado no les ha dado las suficientes armas para poder capacitarlos. Simplemente hemos puesto un límite como es el respeto a los derechos fundamentales de la persona, pero no hemos desarrollado cuáles son esos derechos fundamentales, si son de primera, segunda, tercera generación. Con ello, prácticamente se ha tratado de limitar la actividad de la justicia especial y vamos a tener que también tocar cómo es que deben ser sancionados, de qué manera deben ser corregidas estos excesos que cometen los operadores de la justicia, tanto especial como ordinaria. Si bien es cierto, los magistrados de la justicia ordinaria, nosotros podemos ser juzgados por un juzgado especializado constitucional, y por qué no, si están al mismo nivel también los operadores de la justicia especial, por algunos excesos que cometen y no llevarlos al fuero penal. Este y muchos otros temas seguramente esta noche vamos a tocar. También están invitados algunos integrantes de la mesa descentralizada de la provincia de Quispicanchi y otros de la región del Cusco, ronderos con quienes también hemos estado conversando para poder recoger su opinión acerca de estos temas o los excesos que se haya podido cometer por parte de la ronda campesina específicamente urbana, ¿no? Y sobre todo con el presidente de las rondas campesinas de la región del Cusco, que espero que esta noche haya logrado enlazarse. Él es de la provincia de Chumivilcas, la tierra del congresista Guido Bellido, y también otros ronderos que estamos trabajando de la mano, de manera coordinada en la región del Cusco, porque hemos elaborado protocolos de coordinación para delimitar competencias. Y sobre todo, tanto el juez penal, que es llamado juez intercultural de la provincia de Quispicanchi, mi persona como fiscal intercultural, salimos un promedio de una vez por mes a las comunidades a fin de capacitarlos para que no cometan excesos en la administración de justicia especial y sobre todo para empoderarlos a fin de que continúen administrando justicia en aquellos delitos denominados de bagatela o aquellos delitos en los cuales pueda proceder principio de oportunidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Tenemos el turno del doctor César Bazán Seminario. Vamos a presentar al doctor Bazán. El doctor César Bazán Seminario es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, máster en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Libre de Berlín, doctor en Sociología por la Universidad de Friburgo, profesor de Derecho en la PUC, autor de libros y artículos sobre sistemas de justicia, sistemas de seguridad e interculturalidad, y coordinador de la Mesa de Estudios Sociopolíticos y Sociojurídicos de la Asociación Latinoamericana de Sociología. Dejamos en uso la palabra al doctor por el plazo de 10 minutos. Muchas gracias. En primer lugar, buenas noches. Un saludo a todos y todas que están conectados y acompañándonos en este importantísimo evento. Especialmente a la Escuela Garantista, que es quien organiza, y a mis colegas que están presentes en la mesa, especialmente al doctor Falla, que tiene el encargo de moderar, y al resto de colegas, por supuesto que sí. Bueno, yo creo que es un tema de especial actualidad, del que nos ha tocado conversar, sobre el que nos ha tocado conversar el día de hoy. Desde la semana pasada, las rondas campesinas entraron nuevamente al debate nacional con este acto de, digamos, hacer que un periodista llame en horario estelar a su productor y desde la producción y desde allí se lea en horario estelar una declaración en un determinado sentido. Entonces, yo creo que ese hecho
ha sido un disparador para un debate sobre las rondas campesinas, que no es un debate nuevo, sin duda, ¿no? Las rondas campesinas existen desde los 70s, y desde los 70s se viene escribiendo y conversando al respecto. Pero sí hay, creo yo, un hecho que genera nuevamente revisar y recordar y entrar a hablar sobre las rondas campesinas, lo cual es muy positivo, porque son un actor del sistema de justicia que está allí, y está allí básicamente para quedarse. Con los años han aumentado sus facultades incluso, y entonces está bien que conversemos sobre las rondas campesinas, sobre las comunidades campesinas, sobre las comunidades nativas, en general sobre los pueblos indígenas, teniendo en cuenta además que nuestro país es un país en el que habitan muchas culturas y muchas maneras de administrar justicia y muchos saberes jurídicos, algunos aceptados, otros no aceptados, pero están allí. No es casualidad que en nuestro país exista una pluralidad jurídica, y que el concepto pluralismo jurídico sea un concepto vital para entender lo que pasa en la forma de administrar justicia en nuestro país. Y eso lo tenemos, digamos, constitucionalizado incluso. Que las rondas campesinas, comunidades nativas, pueblos indígenas, comunidades campesinas puedan administrar justicia está en la Constitución. Ya lo mencionó claramente la doctora Arana cuando señaló el artículo 149 de la Constitución, ¿no? Que literalmente dice que las comunidades campesinas y nativas, con el apoyo de las rondas, pueden administrar justicia dentro de los marcos del debido proceso y en su territorio. Es decir, hay una atribución del propio constituyente a que las comunidades campesinas y comunidades nativas, con el apoyo de las rondas, puedan administrar justicia. Entonces el pluralismo jurídico está allí, está en la Constitución, en el 149, pero se basa también en el artículo 2, cuando hace referencia a la identidad étnica el derecho a la identidad cultural y identidad étnica, y también podemos observar que está en el derecho de acceso a la justicia, que es un derecho que compone el debido proceso, que está en el artículo 139 de la Constitución. Es decir, por varias fuentes constitucionales vemos el pluralismo jurídico incorporado en la Constitución. Y si eso no basta, tenemos que el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo es también parte del derecho interno. El Perú ha sido afirmado el convenio 169, y el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo tiene un artículo 8 y un artículo 9 que autoriza que los pueblos indígenas, o más que autoriza, que reconoce que los pueblos indígenas pueden administrar justicia aplicando su propio derecho. Concretamente, ya entrando al caso, el tema es si las rondas campesinas, ¿no? Porque el caso que hemos visto la semana pasada es un caso de una ronda campesina del norte del país, de Cajamarca, donde no hay comunidad campesina, es decir, es una ronda autónoma. Y entonces la Constitución, interpretada literalmente, podría prestarse a dar al significado de que las rondas campesinas autónomas no tienen las facultades para administrar justicia. Y sobre eso hay un debate en el sentido de que el Acuerdo Plenario 001-2009 autoriza a las rondas campesinas autónomas, aquellas que no tienen una comunidad campesina detrás, a administrar justicia. Y esto está desde el 2009 sentado y ha sido reafirmado por diferentes jurisprudencias del Tribunal Constitucional y jurisprudencias también de los diferentes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial. Pero hay una sentencia, la sentencia Castillo, sentencia 4417 de 2016, que dice, del Tribunal Constitucional, perdón, que en alguno de sus votos afirma que las rondas campesinas autónomas, aquellas que no tienen una comunidad campesina detrás, no tienen estas funciones jurisdiccionales. Pero digo que es una sentencia anómala, porque se separa de la jurisprudencia anteriormente establecida, y porque los votos que están allí están disgregados, ¿no? Si ustedes miran el voto ponente, dice precisamente que las rondas campesinas autónomas no pueden ejercer funciones jurisdiccionales, pero si uno mira los votos
los demás votos, como el voto de Blume o el voto de Eloy Espinosa, puede ver que ahí hay una discrepancia sobre lo que se plantea en el cuerpo de la sentencia. Entonces, allí no hay tanta claridad sobre que el Tribunal Constitucional se ha desdicho de su línea originaria, y por lo tanto no hay claridad de que le ha quitado, entre comillas quitado, las funciones a las rondas campesinas autónomas. Entonces, por un lado, eso, ¿no? El pluralismo jurídico existe. Por otro lado, las rondas campesinas tienen funciones jurisdiccionales, y la jurisprudencia que niega eso no es una jurisprudencia clara, ni mucho menos asentada. Por otro lado, bueno, ¿qué significa tener funciones jurisdiccionales? Significa poder ejercer, bueno, en la definición clásica de función jurisdiccional es este poder deber del Estado para administrar justicia, resolver conflictos, siguiendo determinados principios, con autoridad de cosa juzgada. Y si lo decidido no se cumple, hay coerción para poder ejecutarlo. Eso, por lo tanto, es lo que se le ha atribuido a las rondas campesinas, salvo en las comunidades campesinas y comunidades nativas, salvo en lo de funcionarios públicos, porque este poder deber del Estado no está atribuido al Estado, sino que más bien está atribuido a los privados, a las rondas campesinas, a las comunidades campesinas y las comunidades nativas, que tienen la facultad de resolver conflictos, de decidir con calidad de cosas juzgadas siguiendo determinados principios, y también de ejecutar. La coerción, la ejecución es parte de las funciones jurisdiccionales. Entonces, ¿pueden las rondas campesinas detener a una persona para en ejercicio de sus funciones jurisdiccionales? El acuerdo plenario es claro en que sí lo puede hacer. Parte de las funciones jurisdiccionales es poder ordenar las detenciones. Un juez ordena una detención en ejercicio de funciones jurisdiccionales. Las rondas campesinas que tienen funciones jurisdiccionales también tienen esta facultad de ordenar detenciones y de ordenar determinadas medidas también. Ahora, esto digamos, a nivel general, ¿no? A nivel de teoría, de sentencias, de la jurisprudencia. Concretamente, en este caso, yo tengo la impresión de que estas funciones jurisdiccionales han pasado un límite de lo que se puede hacer y de lo que no se puede hacer. Creo que en este caso las rondas campesinas, sobre todo, precisando en una parte casi final del comunicado, en el que hacen referencia al gobierno de Pedro Castillo, muestran las rondas campesinas en este caso una parcialización a favor del gobierno y en contra de, por lo tanto, de estos señores periodistas, digo entre comillas también, que están investigando este caso. Digo entre comillas porque el periodismo que se ha ejercido desde estos señores, desde ese periodismo y desde ese programa concreto, ha sido digamos, ha estado siempre al límite de lo que es libertad de expresión, el límite de las libertades informativas. Entonces, pero más allá de eso, lo que yo creo, digamos, analizando en concreto lo que hemos visto, ha sido un ejercicio de funciones, pero ha sido un ejercicio de funciones que excede aquello que las rondas podían hacer. ¿Cómo se va a dilucidar esto? Si se excedió o no se excedió, eso se tiene que dilucidar en coordinación con, digamos, con los tribunales ordinarios, saber si es que las rondas campesinas excedieron o no excedieron, cómo analizar el exceso de una ronda campesina, de una comunidad campesina, no es algo sencillo. Es decir, los jueces y juezas que analicen esto no pueden tener una visión tradicional del derecho, sino que tienen que tener una visión intercultural del derecho, considerando todas estas normativas que yo he mencionado, pero considerando además las prácticas de las propias rondas campesinas. Entonces no es un caso sencillo, es un caso difícil, que pone nuevamente en debate a aquellos que estamos conversando desde hace mucho tiempo, y que incluso perjudica, creo yo, al movimiento rondero y perjudica a aquellas personas que que tratamos de asentar una mirada intercultural del derecho. Hasta ahí en esta primera intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, César. Bien, tenemos en la mesa virtual también al doctor Wilson Manayaye Sánchez. Él es
abogado por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque, con estudios de maestría en Derecho Constitucional y Gobernabilidad. De igual forma, estudio de doctorado en Derecho y Ciencia Política por la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, especialista en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante de España, y con estudios de maestría en Argumentación Jurídica por la Universidad de León de España. Ha sido fiscal adjunto provincial penal titular del Instituto Fiscal de Cajamarca, que actualmente es juez especializado penal titular de la Corte Superior de Justicia de la Libertad y profesor universitario de las universidades particulares Chiclayo y de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Igualmente, doctor Magallanes, le damos la bienvenida y le pedimos que sujete el tiempo, que es un tiempo máximo de 10 minutos. Está empezando a las 8:29. Muchas gracias, doctor Falla. Un agradecimiento a Cerejus por la invitación. Y efectivamente, este es un tema, no, como lo decía el doctor César Bazán, no muy reciente de debate, pero de que creo que es importante tener ciertos conceptos básicos. Y yo voy a partir de cómo el Poder Judicial ha enfocado este tema de la interculturalidad, en el sentido, pues, partiendo del artículo 149 de la Constitución, que no es la interpretación como algunos todavía ciertas personas vienen dándole, en el sentido de que hay una justicia ordinaria, hay una justicia especial. Dentro de la justicia especial están las comunidades campesinas, comunidades nativas y las rondas como apoyo. Eso ya el acuerdo plenario, y además no solo el acuerdo plenario, sino quienes, por ejemplo, hemos trabajado en Chota y somos de Chota, sabemos que las rondas campesinas surgieron en esta provincia y surgieron como rondas independientes, no como rondas dependientes de una comunidad campesina, de manera que los hechos rebasan pues esa regulación que está en la propia Constitución. Cuando surge en el año 1976, que es el registro más antiguo, anteriormente había antecedentes también de ello, en Cuyumalca, Chota, Cajamarca, surgen pues como rondas campesinas, no como rondas comunales, ¿no? Entonces, y por eso es que en la mayoría, por ejemplo, Cajamarca tiene rondas independientes de las comunidades, y justamente la que está involucrada es una ronda independiente. Y esto con una interpretación, pues, con los principios, valga la redundancia, de interpretación constitucional, que es la de unidad, la concordancia práctica y corrección funcional, es decir, una interpretación sistemática. Las rondas, pues, tienen funciones jurisdiccionales. Eso es una realidad. Y es más, y está por todo, y eso está en las diversas regiones del Perú. Partido de eso, si a las rondas, que es una parte de la justicia especial que se le reconoce funciones jurisdiccionales, obviamente, si es que estas están dentro de un caso, dentro de su comunidad, es decir, dentro de los 13 elementos o 4 elementos que se le exigen, ¿no? El factor humano, localidad, y que lleven a resolver un conflicto, definitivamente es difícil pensar que estas, como autoridades, van a cometer los delitos que se viene hablando. Ojo, no quiero decir que en ningún caso se cometan. La Corte Suprema, en el acuerdo plenario y recientes jurisprudencias, como por ejemplo la del doctor Prado Salarriaga, el recurso de nulidad 1021-2019, reciente de la Lambayeque, claramente ratifica el acuerdo plenario 1-2019 y establece pues que en ciertos casos excepcionales podría incurrirse en ciertos delitos. Pero ¿cuándo? Cuando hay una privación, por ejemplo, sin alguna facultad o motivo o razón justificada. Pero si están aclarando un caso, si están resolviendo un caso sometido dentro de su comunidad, no se podría decir que se está privando de la libertad o se está cometiendo el delito de secuestro, porque recordemos que el delito de secuestro, el 152 del Código Penal, dice aquel que priva de la libertad a una persona sin facultad
o sin legitimidad. Y entonces, si las rondas campesinas son autoridades que pueden obviamente administrar justicia, es decir, que tienen función jurisdiccional, la función jurisdiccional lleva de por sí esa facultad que lleva pues a que tengan esa posibilidad, esa facultad de privar de la libertad o de hacer citaciones como lo hacen normalmente las rondas, de ir y traer a una persona de forma coercitiva. Eso va implícito dentro de ese reconocimiento. Para quienes digan lo contrario, significa pues negar las funciones jurisdiccionales que tendría las rondas campesinas y que, como vuelvo a repetir, a raíz de una realidad que existe en el Perú, es que el Poder Judicial ha avanzado en este tema, en el reconocimiento que para muchos de nosotros ya no es un debate el tema de la función jurisdiccional, sino que el debate es los límites de repente que tienen y la concordancia o la relación de coordinación que debe haber entre la justicia ordinaria y la justicia especial. Pero a raíz de estos hechos que se advierten claramente, pues que las rondas, yo particularmente en un primer escenario, considero que no veo afectación, que ese límite, y es un límite no solo para la justicia ordinaria, sino para la justicia especial, que es el respeto irrestricto de los derechos fundamentales. Ahora, hay que entender también qué se entiende por derechos fundamentales en ambas concepciones, porque muchos de los opinólogos, pues, argumentan en el sentido de que derechos fundamentales de repente desde una óptica o desde una visión de la justicia ordinaria, cuando a veces eso tiene que hacerlo dentro de la óptica de la interculturalidad, que pueden sentir y que cada concepción entienda como derechos. Pero obviamente hay un límite, hay un contenido esencial de el debido proceso que obviamente también tiene que respetarse en la justicia, en la justicia especial, en eso estamos totalmente de acuerdo. Entonces, regresando al tema de los hechos, es importante que no se advirtió, no porque sean de repente periodistas, sino porque un tema de casuística, diversos casos, justamente hacía mención a esta última sentencia que emitió el ponente, el doctor Prado Salarriaga, en donde claramente de una sentencia condenatoria que venía de Lambayeque, que retuvieron a detenieron a una persona y lo llevaron a pasar sus sanciones. El doctor Prado Salarriaga dice, no puede hablarse de secuestro. De ninguna manera, lo que en todo caso podría existir es, como había castigos de repente excesivos, que respondan por el delito de lesiones, pero había una denuncia, se corrió traslado, notificaron, trajeron a la persona y de esa forma resolvieron el conflicto. Recordemos que las visiones tanto de la justicia comunal, la justicia especial como la justicia ordinaria son distintas. La visión obviamente de la justicia especial es un tema de protección de comunidad, mientras que la justicia ordinaria busca, pues, tiene como centro el tema de la persona. Entonces eso es importante porque a veces cuando, sobre todo los periodistas últimamente vienen opinando, tratan de ver desde su visión de la justicia ordinaria y hacer que la justicia especial esté sometido a todo este tema de reglas. Sin embargo, considero yo un error en ese tema. Hay que conocer el tema de la justicia especial, que ojo, si hablamos de pluralismo, no un pluralismo pues subordinado, inicial o pluralismo débil, como dice de Sousa, ¿no? Sino hablar pues de un pluralismo igualitario que significa que entre ambas justicias debe haber un respeto, una coordinación entre ellas, para de esa forma pues no sea la justicia ordinaria la que corrija a la justicia especial, sino que tenga que intervenir de repente la justicia especial solo cuando hay vulneración de derechos fundamentales, como se interviene también en la justicia especial, perdón, en la justicia ordinaria. De manera que hay que tener claro esos puntos del cual se debe partir para analizar cada uno de sus casos, ya sea este tema de Chadín, que a mí me parece pues realmente un exceso del tema del escándalo que se ha hecho, porque ese control que se realiza en las comunidades, en los caseríos, en los distritos, hay que decirlo, quienes conocemos esos lugares, sabemos que las rondas tienen un control de seguridad, tienen un control
de solucionar los conflictos, y no es que yo escuchaba a algunos periodistas que decían, oye, pero si es una carretera libre, yo puedo circular. Claro que pueden circular, pero recordemos que hasta en Lima hay rejas por un tema de seguridad, y el Tribunal Constitucional ha dicho el derecho a la circulación o al tránsito no es absoluto, puede restringirse por un tema de seguridad. Pues a esa gente que de repente desconoce cómo se vive en estas comunidades, hay que decirlo, que en las comunidades hay seguridad por parte de los propios, en este caso comuneros, de los propios ronderos, se organizan para cuidar sus comunidades, y no se puede ingresar libremente por muy que sea carretera de libre circulación, porque hay que reconocer que no hay ningún derecho fundamental absoluto. Obviamente todo tiene que ponderarse, todo tiene que ser razonable, de ninguna manera puede ser obviamente arbitrario y puede intervenirse sin causa justificada, pero tampoco es importante que se tenga en claro la forma como se convive en un caserío, una comunidad, un distrito, y en una provincia como estas, de las que obviamente está en discusión en estos últimos días, ¿no? Bien, creo que he respetado el tiempo, 10 minutos. Sí, muchas gracias. Bien, vamos a dejar las preguntas para el final. El señor Angulo está levantando la mano. Les pediría que puedan escribir sus preguntas, pero vamos ahora con una segunda ronda, capaz retomando el tema y el hilo de las preguntas, del título, ¿no? Secuestro, retención. ¿Qué opinan ustedes? Empezamos por todos, pasar seminario. Sí, muchas gracias. A ver, yo creo que a estas alturas, a partir de lo que hemos conversado, está claro que las rondas campesinas tienen las facultades de detener a una persona. Y quien ejerce, digamos, estas facultades no puede cometer un ilícito penal. Es decir, no hay secuestro por parte de las rondas campesinas. Lo que podría haber, digamos, si es que seguimos la argumentación, es un ejercicio arbitrario de esta función de detener. Eso habría que analizarlo concretamente. Primero, ¿pueden las rondas campesinas detener a alguien que no es de la comunidad, alguien que no es de la localidad? La respuesta es sí. Las rondas campesinas tienen la posibilidad de hacerlo. Acordémonos que está esta sentencia del Tribunal Constitucional en el caso Tres Islas, donde lo que hace Tres Islas, el pueblo indígena, la comunidad de Tres Islas, es poner una valla y determinar quiénes pueden circular por el territorio, y por lo tanto ejercer funciones jurisdiccionales de las personas que no son parte de la comunidad. Entonces pueden las rondas campesinas ejercer sus funciones jurisdiccionales respecto de personas que no son de la localidad, y yo creo que sí pueden hacerlo. Eso en primer lugar. Ahora, yendo nuevamente al caso concreto, estaban verificando las rondas campesinas que estas personas eran quienes eran. Es lo que dijo precisamente el vicepresidente de las rondas campesinas de Chadín, y que llamaron y consultaron con el productor para verificar si eran las personas verdaderos periodistas o no eran las personas verdaderos periodistas, ¿no? Eso, digamos, eso como parte de las declaraciones del vicepresidente de las rondas campesinas que está en cuestión. El periodista señala otra cosa, o digamos, el trabajador de Cuarto Poder señala una cosa diferente. En el video se puede observar que los ronderos piden que no se grabe, y se graba, y a pesar de su pedido se graba en secreto lo que está sucediendo. Es decir, ahí hay varios hechos que creo yo y pruebas también que creo que tienen que valorarse concretamente para saber si este ejercicio de las funciones jurisdiccionales, un ejercicio atribuido constitucionalmente, se dio fuera de los límites de lo que le corresponde a las rondas campesinas. Un dato adicional, como dato adicional para tener en cuenta, está este asunto de que las rondas campesinas tienen los mismos derechos que tienen los pueblos indígenas.
porque hay todo un debate allí de si es que el convenio 169 se le aplica o no se le aplica a las rondas campesinas, y yo creo que ese debate queda más o menos, queda zanjado cuando vemos el artículo 1 de la Ley de Rondas Campesinas en la parte final, que dice concretamente que a las rondas campesinas se les aplican los derechos de pueblos indígenas en cuanto les favorece, en cuanto les corresponde y favorece. En ese sentido, si es que nos faltaban argumentos, o si alguien le señala que le faltaban argumentos, bueno, solo citamos a la Constitución, por este artículo se le aplica todo el derecho internacional de derechos de pueblos indígenas, y ahí está el convenio 169, el artículo 8 y el artículo 9 que fortalecen esta argumentación de las funciones jurisdiccionales, y por lo tanto favorecen la argumentación de que las rondas campesinas en ejercicio de funciones jurisdiccionales pueden detener personas, y pueden incluso ejercer coerción para determinadas cuestiones. Hoy día salió un artículo en el Diario El Comercio por parte del decano de una facultad de Derecho en Lima, que realmente desconocía todas estas cuestiones que estamos hablando y que muy bien ha explicado la doctora Arana y el doctor Wilson Manayaye. Es decir, las funciones jurisdiccionales, las atribuciones que corresponden a las rondas campesinas, y creo que en el debate que se está dando a nivel nacional, hay hay dos polos, ¿no? Que es lo que conversábamos antes de iniciar esta transmisión en vivo, ¿no? Hay por un lado una satanización de las rondas campesinas, diciendo que las rondas campesinas son violadoras de derechos fundamentales y mostrando, digamos, situaciones que son realmente preocupantes, por un lado, y por otro lado hay una romantización de las rondas campesinas, argumentando que por su cultura, por sus tradiciones, pueden ejercer, digamos, sus funciones sin límites, sin establecer restricciones. Entonces yo creo que debemos alejarnos de ambos polos. Yo creo que este debate aquí, en este momento, con argumentos jurídicos, pero además con argumentos antropológicos y argumentos de la propia experiencia personal, al menos de ambos, de los dos expositores que me han antecedido, ayuda a tener riqueza en el debate. Creo que en el debate sobre las rondas campesinas se reproduce el racismo del que está impregnado, lamentablemente, el derecho y una mirada centralista de la sociedad. Tanto en los dos puntos, en las dos imágenes caricaturescas que se hacen de las rondas campesinas, ¿no? De las rondas campesinas como los malos violadores de derechos humanos, y las rondas campesinas como las rondas campesinas buenas que están básicamente resguardando el orden. Creo que las rondas campesinas se merecen más respeto y se merecen que se converse sobre ellas en base a sus diferentes experiencias. Y claro, sería importante también tener en el panel y en otros paneles a miembros de las rondas campesinas para que ellos y ellas puedan expresar sus pareceres respecto de estos puntos. Eso respecto a la pregunta sobre el secuestro o retención, yo creo que no hay, que hay un ejercicio de funciones jurisdiccionales y que eso permite que las rondas campesinas pueden detener personas. Lo segundo que mencioné es sobre esta romantización y satanización de las rondas campesinas. Y lo tercero que quiero mencionar es que creo que en este debate, en este debate concretamente, hay que superar la formación que hemos recibido en las facultades de Derecho. Nosotros hemos recibido una formación que da prioridad a lo que dicen los códigos y las leyes, y estos códigos y estas leyes han sido pensadas principalmente de acuerdo a una imagen del derecho, que es una imagen romano-germánica y anglosajona en los últimos años. Y creo que es necesario pensar el derecho desde las prácticas sociales, pensar el derecho desde las realidades que nos toca vivir, pensar el derecho desde las rondas campesinas, pensar el derecho de las comunidades campesinas, pensar el derecho desde lo que vemos cotidianamente en la realidad peruana y desde la diversidad cultural. En ese sentido, como señalaba y resaltaba el doctor Manayaye, es necesario pensar interculturalmente el derecho.
Y para pensar interculturalmente el derecho es necesario, creo yo, darle un giro de tuerca a la manera como se producen las normas jurídicas y cómo se aplican las normas jurídicas, dándole un espacio grande al pluralismo jurídico y a entender que los códigos hechos, el Código Civil, construido de imagen y semejanza de los códigos, del Código francés y de otras normas, son insuficientes para regular una realidad que está a kilómetros de distancia de aquella en que fue pensado esos códigos, ¿no? Hurtado Pozo ya en los 80s hablaba de una ley importada y de la necesidad de pensar el derecho desde esta localidad, pensar el derecho desde aquí. Hasta ahí me quedo yo en esta segunda intervención. Muchas gracias, César. La doctora Arana García, por favor. Su micro está apagado. Gracias, muchas gracias. En efecto, como ya manifestaron los ponentes que me antecedieron, el tema de la diferencia entre secuestro y retención, pues nos lleva, ¿no?, tenemos sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional de los años 1900, los primeros años 2001, 2004, en la cual ya de manera expresa han referido de manera uniforme en esos años de que los comuneros o las rondas no cometen delito de secuestro cuando retienen a personas ajenas al territorio. En el caso específico, en la provincia de Quispicanchi, se vienen descubriendo en varios distritos, Carhuayo, Ocongate, Camanti, sobre todo Carhuayo, zonas mineras. Y con ese motivo es que personas extrañas van ingresando para poder explorar si hay material o no. Entonces hemos tenido, al menos personalmente he tenido varios casos en los cuales los comuneros han retenido a esas personas extrañas, ajenas, y pues era de esperarse que esas personas que generalmente son mineros de Puno y de otras regiones han denunciado el hecho como secuestro, coacción, lesiones y una serie de delitos. Nosotros hemos archivado esos casos con todos los precedentes vinculantes que tenemos y sobre todo haciendo mención al artículo 18, al artículo 7, numeral 1 del convenio 169 de la OIT. Y expresamente estas normas internacionales, el convenio, pues hace mención al hecho de que las comunidades tienen el derecho de poder hacer respetar sus terrenos, sus tierras, porque es prácticamente su vivencia, sus culturas, sus costumbres. Tienen ellos respetan algunos rituales para poder hacer algunos trabajos en esos territorios, y es en base a ello que ellos tienen el derecho de tener que permitir o no el ingreso de algunas personas ajenas. Sin embargo, la Administración de Justicia Especial, según lo que hemos venido estudiando durante todos estos años aquí en el Cusco, de la propia versión y expresión y capacitación que nos han dado los ronderos, es el hecho de que, en primer lugar, en las normas de las comunidades a nivel nacional, está proscrita pues la pena de muerte en primer lugar. Está proscrita las torturas, las mutilaciones. Muchas veces han sido desprestigiadas esta justicia especial con aquellas denominadas la justicia popular, como es el hecho de que es una reacción de venganza, ¿no?, de una población que es una acción inmediata, una reacción inmediata a una acción, el linchamiento de los delincuentes, que sin previo procedimiento de investigación le echan combustible, le prenden fuego, hasta, bueno, pueden quitarle la vida. Estos hechos han sido sancionados por las rondas campesinas y han delimitado expresamente y han dicho: nosotros no podemos inferir ese tipo de sanciones.
hay una cierta seguridad jurídica en las normas comunales, porque ellos dicen que nuestras normas están plasmadas en nuestras actas de las asambleas, en nuestros estatutos, o por lo menos una costumbre que ha venido de manera oral de generación en generación. Las sanciones igualmente ya tenemos ya por costumbre qué tipo de sanciones se va a inferir dependiendo a determinadas conductas. Es más, nos han presentado una ruta de la Administración de Justicia Especial, el procedimiento que ellos vienen realizando, y generalmente también cumple ciertos formalismos, ya sea invocando a Dios, a sus apus, a la tierra, lo que fuere, pero ellos sancionan con la finalidad de corregir, de reinsertar a la sociedad al delincuente, ¿no? Y en caso de personas ajenas que ingresan a sus territorios, como es el caso específico que nos tiene esta noche, el ingreso de un periodista a un determinado territorio, si fuera, como nos han explicado las rondas campesinas del procedimiento, claro que varía de una región a otra, no es uniforme, ni siquiera en la misma región o en la misma provincia es la misma, pues no nos han indicado cuál es el delito, la falta que ha cometido el periodista, ¿no? Tampoco nos han manifestado todavía cuál es el procedimiento de investigación que han realizado, si han autorizado o simplemente es que si no han autorizado el periodista no debe ingresar. ¿Y qué tenía que hacer el hecho de que no sé si es una sanción o qué es el hecho de que hayan obligado, prácticamente habría una cierta conducta de coacción, a hacer lo que el periodista no quería hacer? Tenemos una sentencia de un acto que se ha cometido en el año 2015 en primera instancia, segunda instancia y en la Corte Suprema de un delito cometido por coacción por parte de las rondas campesinas del distrito de Marcapata. Y nosotros, que el juez penal y mi persona, que estamos en la provincia coordinando estos temas, hemos expresado pues nuestro rechazo a esas conductas, porque no se puede sancionar o cometer sobre todo obligar a los comuneros para poder sacar una confesión, para hacer hablar un hecho que de repente, en este caso era un hecho que ni siquiera habían cometido un homicidio. La sanción se impone una vez de que esté demostrada la responsabilidad o la infracción de una determinada conducta prohibida. Y no hemos visto pues este caso, ¿no? Este hecho en el caso del periodista. Sin embargo, también tenemos la norma internacional, que es el convenio 169 de la OIT, que expresamente dice cuáles son las formalidades que se debe cumplir para el ingreso ya sea por parte del Estado o de particulares a una determinada comunidad. Y en este caso tampoco hemos visto ese hecho. Ahora, conversando con las rondas, y eso desde hace muchísimos años, como también vuelvo a manifestar desde el año 2015, ¿qué opinaban respecto a las rondas urbanas? De manera uniforme han manifestado de que no estaban de acuerdo con las rondas urbanas. Y reitero lo que ya se ha dicho, la administración de justicia se concede a las comunidades campesinas o nativas, que pueden ejercer con el apoyo de las rondas. ¿Y qué decimos de las comunidades que no tienen rondas? En la región del Cusco y en otras hay muchas comunidades que todavía no están organizadas, no tienen rondas campesinas. Y en el diplomado que teníamos, hemos tenido la oportunidad de entrevistar a un rondero y le preguntamos qué opinaba sobre las rondas campesinas, qué función cumplen. Y nos dice que es de apoyo. Surge la Asamblea Magna, designa las rondas campesinas y cumplen una labor similar a la de la Policía Nacional del Perú, que es la de rondar la comunidad, proteger, brindar seguridad a la comunidad, y cuando detectan que hay algún infractor, alguien que está rompiendo la paz de la comunidad, ellos informan a la asamblea, llevan al presunto infractor a la asamblea y es la comunidad la que sanciona. Y esa sanción que impone la comunidad, las rondas campesinas hacen cumplir. Entonces no podemos nosotros admitir, ¿no?, una ronda campesina independiente. Sin embargo, creo que está en discusión aún. No podríamos cómo justificar esa conducta que se ha cometido de parte de los ronderos. Sin embargo, ello no
implica de que tengan que ser investigados o sancionados por el delito de secuestro, por cuanto sabemos de que en este caso creo que el dolo, la intención de estas personas o ronderos no era la de privar de la libertad a este periodista. Si bien es cierto, ellos se consideran con las facultades concedidas o admiten o creen que las facultades concedidas por el artículo 149 de la Constitución Política, todos ellos pues tendrían que alegar que tendrían legitimidad, ¿no?, para poder retener a esta persona, y no sería típica esta conducta como delito de secuestro. Asimismo, hacer mención al hecho de que ya me había antecedido el doctor Wilson, que falta pues la coordinación, ¿verdad? Si bien es cierto, de manera expresa se ha encargado al Poder Judicial coordinar con las rondas campesinas, no lo estamos realizando. Poco o nada se ve de que los operadores de la justicia ordinaria se acerquen a las rondas, a las comunidades, sentarse en una mesa horizontal y conversar y decir, unimos esfuerzos, trabajamos de manera mancomunada con un único objetivo, que es la de lograr la paz social. Todos estamos interesados en este objetivo, en esta finalidad, es nuestra meta, y eso es lo que se viene haciendo en la región del Cusco, de que 4 veces al año nos sentamos en la mesa de sala plena de la Corte Superior de Justicia del Cusco con todos los dirigentes, autoridades de las comunidades, rondas campesinas, para poder delimitar nuestras actividades y sobre todo la administración de justicia, como ya hemos logrado en el año 2019, el Ministerio Público, bajo la dirección de la presidenta de la Junta de Fiscales Superiores, la doctora Natalie, se ha suscrito un protocolo de coordinación entre las rondas campesinas de la región del Cusco y el Ministerio Público. Ahí, por ejemplo, de manera expresa ya hemos manifestado algunas reglas para no tener este conflicto de críticas, sobre todo de cuestionamientos, tanto de parte del Ministerio Público como de las rondas campesinas, y sobre todo duplicidad de investigaciones o la falta de respeto a esta jurisdicción. Por ello, considero que también si hay excesos que cometen las rondas campesinas o las comunidades, deberían ser investigados si bien en la justicia ordinaria, pero debería ser conocido al igual que los magistrados de la justicia ordinaria, por un fuero constitucional. Bueno, mientras no se implemente, considero también de que de repente la conducta cometida por estos ronderos podría de repente encajar en un delito de coacción, pero no la de secuestro, que es un delito muy grave, que en este caso por ningún motivo sería típica dicha conducta. Muchas gracias, sería mi opinión. Han surgido varias interrogantes. Voy a leer para que todos puedan comentar. Dice, ¿cuánto tiempo de detención de una persona puede someter una ronda campesina a una persona realmente que está siendo intervenida? No sabemos quién, o sea, el público plantea cuál es el tiempo que puede tener una ronda. Si, como tenemos 48 horas en tolerancia, ¿cuál es la opinión de los 3 expositores? Doctor,
Sobre el tema, conversando con los ronderos y también a nivel nacional, con todos los colegas que están coordinando con las rondas a nivel nacional, comentábamos sobre ese tema, ¿no? Yo opinaba indicando de que era un exceso retener pues 10 días, ¿no? A estas mujeres, señoras imputadas como que estarían haciendo la práctica de brujería u otros hechos, y decían de que no todas las regiones pues tienen la misma costumbre. Si bien es cierto, en el Cusco se puede retener hasta 2 días, que es lo que yo he visto, que es un máximo, o 3 tal vez. Sin embargo, de ninguna manera se equipara con una investigación que realiza la justicia ordinaria, que nos lleva no solo meses, años, a veces con una acción preventiva, y esta retención que bueno, pues requerían las rondas campesinas para poder obtener la verdad, no podríamos considerar pues un exceso, ¿no? Por cuanto si vaciamos de esta facultad coercitiva a la Administración de Justicia Especial, como se viene realizando, prácticamente ya ningún comunero quiere administrar justicia, tiene miedo a los procesos judiciales, a los excesos que tanto nosotros criticamos. Sin embargo, también en esta mesa de trabajos hemos escuchado decir las sanciones que impone la justicia especial a los delitos, como son las penas privativas de libertad, son mucho más drásticas, no solo sancionan al delincuente, sino afectan a toda una familia. La educación de los hijos, la sobrevivencia de toda una familia que depende solo a veces del padre, se afecta también el aspecto psicológico, porque cuando ya sale de la cárcel, pues se queda estigmatizado de por vida, a veces ya en la comunidad lo tildan pues de un excarcelario, y de ninguna manera se podría equiparar con la sanción que impone la justicia especial, que son a lo mucho generar unas lesiones graves, y tampoco las humillaciones a las cuales se hace referencia pues son tan graves como las que infiere la justicia ordinaria. Por lo que considero que estas retenciones de 10 días, las sanciones que se les impone, no son de la magnitud que impone el Estado. Esa sería mi opinión, doctores. El doctor Bazán y el doctor Magallanes. Sí, no sé si, a ver, en el orden que pueda intervenir. Sigue usted, doctor Manayay, usted no tuvo la Gracias. oportunidad de hablar en el anterior. Sí. No, a ver, yo creo que hay que tener claro el panorama. Pues, si partimos, obviamente, del reconocimiento del origen de las rondas, como lo decía, y que el artículo 149 se interpreta de manera sistemática, concordancia, práctica y corrección funcional, con los demás artículos que ya ha hecho mención el doctor César Bazán, el artículo 2, inciso 19, obviamente le reconocemos función jurisdiccional a las rondas y con ello todo lo que implica, ¿no? Que es facultad coercitiva, facultad de investigación y facultad de decisión y sanción y ejecución de la misma. Porque que hay que tomar en cuenta, y ahí voy respondiendo a la pregunta, de cuánto tiempo puede tener. A ver, la ronda tiene que tener el tiempo que necesita para investigar y luego toma la decisión. Y si la decisión es que el señor, un mes, pase haciendo trabajos comunales, pues lo van a vigilar y va a tener que trabajar, pero ya es la sanción que ellos establecen. Y yo soy claro ahí establecer, si nosotros reconocemos función jurisdiccional, implica la de investigar, y mientras investigan, o como ellos lo llaman acá, al menos en Chota, el esclarecimiento de hechos, significa que los implicados tienen que estar ahí, pues de lo contrario sería burlar la autoridad de la ronda, porque que diga, no sé, un implicado, el denunciante o el denunciado diga, ¿sabes qué? Ya me voy, mientras ustedes investiguen a mí me da igual. Eso no puede hacerse. La ronda tiene su seguridad y que obviamente mientras se esclarezcan los hechos, como en el caso, pienso yo, que ha ocurrido sobre el primer tema, sobre los periodistas que ellos llaman secuestro, estaban esclareciendo el tema de los hechos.
Y mientras ello suceda, nadie se puede mover. Y eso es una costumbre. Y nosotros los que venimos de estas caseríos, comunidades, se sabe. Ahora, lo otro, el tema de que el pronunciamiento, yo he escuchado la versión de los ronderos y ellos en ningún momento dicen que han indicado ese hecho para que se rectifiquen. Porque probablemente podría ser una sanción. Quien da una información falsa, lo correcto es que se corrija esa información. Ese podría haber sido la sanción o la solución a la que habrían llegado en ese esclarecimiento de hechos. Pero obviamente la versión de los ronderos es que ellos fueron los propios periodistas quienes escribieron y dieron ese mensaje, ¿no? Pero bueno, ya es un tema de prueba ahí. Ahora, aquí hay que dejar claro, si nosotros reconocemos función jurisdiccional y organizacional a las rondas campesinas, cuando hay malos ronderos, como hace, por ejemplo, cuando hay malos jueces, digo, como Poder Judicial, de manera analógica comparando, ¿quién es el propio órgano jurisdiccional el que a mí me sanciona, por ejemplo, por actuar de manera arbitraria? Las rondas campesinas están estableciendo su nivel de investigación. Hay que respetar esa autonomía. De lo contrario, pues, reconozco función, pero a medias. Obviamente, con esto no quiero decir que ni la justicia especial ni la justicia ordinaria tiene, pues, libertad absoluta para hacer lo que desea porque se le reconoce. No, vivimos en un Estado constitucional donde el respeto a los derechos fundamentales siempre va a ser el límite para cualquier entidad que administre justicia y para cualquier ciudadano en sí. Entonces, hay que tener claro ello. Y yendo pues, el artículo 152 dice, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 20 ni mayor de 30 años el que sin derecho, motivo ni facultad justificada. Si tienen facultad justificada, que ha hecho la Corte Suprema en jurisprudencia reiterada, yo invoco siempre la jurisprudencia del Poder Judicial, porque lamentablemente, lo digo, el Tribunal Constitucional ha tenido avances y retrocesos, y esos retrocesos han sido muy lamentables, que en algún momento hemos comentado esas sentencias también, en donde dijo no, una interpretación literal y no, las rondas no tienen, dicen comunidades campesinas y las rondas no, pues. Pero ya, como hemos dicho eso, al menos en el Poder Judicial nosotros hemos avanzado muchísimo ahí, ¿no? Entonces, tiene facultades, la conducta definitivamente, si hubiera denuncia, viene en tipicidad. Si no es un tema de tipicidad, la Corte Suprema ha dicho, vamos al tema de error, comprensión culturalmente condicionado, entonces, pero para eso se necesitaría una pericia antropológica, ¿no? Pero bueno, en el caso concreto, vuelvo a reiterar, consideramos pues que no hay conducta, y en el tema de la detención, vuelvo a repetir, hay detención para la investigación, que es el tiempo estrictamente necesario, yo pienso, y ya cuando se establece una sanción, y quien no está de acuerdo a esa sanción, puede recurrir a la justicia constitucional, como por ejemplo en Chota lo hacíamos. Pues se ponía un habeas corpus, se ponía quizás un tema de amparo para eliminar la sanción, porque consideraba que se ha vulnerado el debido proceso en la justicia especial, un debido proceso, ojo, no equiparable al de la justicia ordinaria, porque cometemos nuevamente, porque a veces tenemos en nuestra cabeza ese chip monista del que venimos con formación de la vida universitaria. En todas las universidades del país, aquí en el Perú, nunca se ha dictado un curso de pluralismo jurídico, por ejemplo, salvo que me equivoque. De manera que a todo tratamos de nuestro sistema ordinario, llevarlo y aplicarlo a la justicia especial cuando no es así, porque ellos tienen su propio derecho constitucional con el límite como cualquier otra autoridad o ciudadano en un Estado constitucional de derecho, ¿no? Muchas gracias. Sí, bueno, se ha dicho bastante ya sobre la pregunta de cuánto tiempo pueden detener. Yo quiero solamente enfatizar una cosa, que la manera, los procedimientos que sigue las rondas campesinas son diferentes a los procedimientos que sigue la policía
Es decir, esta detención de 24, 48 horas, o incluso semanas, si se trata de, bueno, varios días, si se trata de otros delitos, narcotráfico, por ejemplo, no es o sea, no es equiparable a lo que hacen las rondas campesinas. Y las rondas campesinas hacen cosas muy diversas, digamos, no es lo mismo una ronda campesina de Chota o de Chadín que una ronda campesina del sur andino, de las provincias altas del sur andino, o una ronda campesina en una zona, digamos, más cerca de alguna urbe. Entonces, habrá que ver en cada una de las rondas campesinas cuál es el procedimiento que se utiliza para saber más o menos cuánto es lo razonable para una detención. Es muy difícil plantear una respuesta así de manera general. Y yo quería decir un par de cosas más relacionadas al caso. Y la primera es que el convenio 169 de la OIT establece, de la Organización Internacional del Trabajo establece, que bueno, si finalmente los ronderos son procesados y llevados ante la justicia, habrá que preferirse penas alternativas diferentes a la cárcel para los ronderos. Eso lo establece claramente el convenio 169 de la OIT, y por lo tanto pensar en una detención preventiva o pensar en una detención preliminar o pensar incluso en una pena con cárcel es algo que estaría atentando en primera mano, atentando contra el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Y podríamos estar no digo en este caso, pero en otros casos, en una continuación de un fenómeno que ha sido muy practicado, que es el de la criminalización de las rondas campesinas por ejercer sus funciones jurisdiccionales. Luis Francia tiene un libro, Luis Francia de la Defensoría del Pueblo, penalista, tiene un libro específicamente referido a la criminalización de las rondas campesinas, en Jacinto Ticona, de la Defensoría del Pueblo, en Puno, cuando estaba en la Vicaría de la Solidaridad, escribió también un libro mostrando las experiencias de criminalización de la comunidad campesina de Crucero, cuando sus rondas administraron justicia. Desde el IDL se hizo un estudio para contabilizar cuántas denuncias habían contra rondas campesinas, y la verdad es que había una gran cantidad de ronderos denunciados en ese momento que se hizo el estudio que es más o menos 2008-2009. Entonces hay un fenómeno muy común que es la criminalización de las rondas campesinas, y esperemos que esto que está sucediendo ahora no lleve a fortalecer ese camino de criminalización. Lo otro es que, como lo había mencionado la doctora Arana, hay una relación interesante entre las rondas campesinas y el Estado. Esta mesa de coordinación y este protocolo de coordinación que menciona la doctora Arana es un punto coincidente de trabajo conjunto de rondas campesinas y el Ministerio Público. Pero no es el único. Han habido muchos otros casos de buenas prácticas exitosos de coordinación entre las rondas campesinas y el Estado. Acordémonos que en esta primera ronda campesina, ya en Cuyumalca, en este mito fundante de las rondas campesinas salieron a rondar con los policías. Es decir, habían 3 policías en la primera ronda campesina, rondando junto con los ronderos en la primera ronda campesina que existió en el país. Y así como eso, han habido varios puntos de encuentro, también puntos de desencuentro, también puntos en los que las rondas campesinas se enfrentaban al Ministerio Público, se enfrentaban a los jueces y fiscales. Acordémonos de este concepto de las rondas campesinas de los ladrones chicos y los ladrones grandes, y cuando hablaban de los ladrones grandes se referían a funcionarios corruptos. Entonces hay una serie de encuentros y desencuentros con justicia, a veces con poca justicia, entre rondas campesinas y el Estado. Y claro, pensemos siempre que los límites son los derechos fundamentales, es decir, si las rondas campesinas vulneran derechos fundamentales, entonces no estamos en una posición para defender a las rondas campesinas, sino más bien para defender los derechos fundamentales, porque las rondas campesinas también pueden equivocarse y también pueden cometer excesos, y esos excesos están proscritos. Pero finalmente aquí es un asunto, creo yo, que escapa a lo jurídico. Creo que es que hay un asunto de poder que está ahí atrás, ¿no? El poder de quién decide
qué es derecho, quién decide, quién tiene funciones jurisdiccionales y quién no tiene funciones jurisdiccionales. En el debate que hemos visto, fuera de este espacio de ahora, en el debate que hemos visto en los medios de comunicación, básicamente se dice que las rondas campesinas no tienen funciones jurisdiccionales, que no pueden hacer detenciones. Y claro, se ignora lo que dice la Constitución, se ignora lo que dice el convenio 169 de la OIT, pero ¿por qué se ignora? Porque hay un asunto de poder. ¿Cuál es la sociedad? ¿Cuál es el derecho dominante aquí, que es el derecho citadino, más limeño, más occidentalizado, que se cree con derecho a decir quiénes tienen funciones jurisdiccionales y quiénes no, a pesar de que la propia Constitución establezca que las rondas campesinas tienen funciones jurisdiccionales? Entonces yo creo que aquí hay un asunto de poder en la sociedad que no hay que soslayarlo en este debate. Y creo que quedan muchísimas preguntas, sin embargo he tratado de no excedernos en la hora y pico que tenemos. Queremos invitarles seguramente a otro debate. El tema, como ustedes mismos han dicho, está puesto en debates, el término es reiterativo, pero seguramente vamos a seguir conversando sobre eso. Quedan muchas preguntas y quedan 3 manos levantadas, pero ya están las 21:19. Yo quería agradecerles y invitarles a otros eventos posteriores para que nos puedan acompañar. Muchas gracias, doctora Rina Arana, doctor Wilson Manilla y doctor César Bazán. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Falla. Gracias a Cerejus. Igualmente, muchísimas gracias a Cerejus, a los organizadores, doctores. Ha sido un gusto compartir con ustedes un poco de este tema que es amplísimo, definitivamente. Sería interesante en la próxima invitar a los ronderos para que también podamos escuchar ronderos de diferentes regiones, para que así ya empecemos a conocerlos y coordinar el trabajo, ¿no? Conocerlos directamente. Muchísimas gracias. Sí, doctores, muchas gracias. Que toda la comunidad que nos sigue, tengan ustedes muy buenas noches. Pasen el resto del día muy bien. Hasta luego. Buenas noches. Permiso, buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches, gracias.